Soy guardia de seguridad privada. Durante años he trabajado custodiando residencias de personas influyentes, aunque por razones de confidencialidad no puedo revelar sus nombres. En una ocasión, uno de mis patrones me pidió que vigilara la casa de un familiar que estaría de viaje. No podía negarme. Ese hombre siempre fue generoso y pagaba bien. Así que sin pensarlo demasiado, viajé hasta Valle Real en Jalisco. Al llegar, hablé poco con el dueño de la casa. Me dio instrucciones básicas. La empleada doméstica vendría cada tercer día a limpiar, y yo tenía la libertad para recorrer la propiedad. Luego, me llevó a un pasillo y retiró un cuadro de la Virgen de Fátima que cubría una puerta angosta. Con un giro de la manija la abrió. El interior era un pequeño cuarto de seguridad. Había un escritorio con 3 monitores, una computadora y varios documentos apilados. Me explicó que ese era un refugio en caso de emergencia, que la puerta podía asegurarse desde dentro y que debajo del escritorio había una escotilla que conducía hasta la calle. Que alguien tomara tantas precauciones me hizo cuestionar la naturaleza de sus negocios, pero en mi línea de trabajo aprendes a no hacer preguntas. El resto de la casa se veía común, sin cuadros ni adornos. Lo único religioso, aparte del cuadro en el pasillo, era una cruz de madera sobre la repisa de la sala. Me asignaron una habitación junto a la alberca. Como de costumbre, dormí de día y velé por la casa de noche. Las cosas extrañas suelen suceder de madrugada. El primer día me mantuve despierto, pues sabía que la empleada doméstica vendría. Tocó el timbre a las 7 en punto. Era una mujer joven, de no más de 25 años. No suelo entablar amistades en los trabajos. Prefiero ser cordial pero mantener distancia, para evitar problemas. Pasé la mañana revisando una de las bombas de la alberca. Cerca del mediodía, la empleada se acercó para ofrecerme comida. Me explicó que su patrón le pidió alimentarme cuando viniera, pero el resto de los días debía arreglármelas yo solo. Nos sentamos a comer y hablamos de cosas triviales. Ella era sociable, pero de repente, sin previo aviso, se quedó en silencio. Su mirada se perdió en la distancia, fija en un punto detrás de mí. Le hablé varias veces, elevando la voz, pero no reaccionaba. Me acerqué preocupado. Su respiración era normal, pero seguía inmóvil, como si su mente se hubiera desconectado. Pensé en llamar a una ambulancia, pero no tenía idea de qué explicar. Entonces, instintivamente, giré la vista en la misma dirección que ella. Al principio no noté nada, solo el arco que llevaba a un pasillo, pero al parpadear lo vi. Un rostro flotante, pálido, deforme, como un holograma suspendido en el aire. No se movía ni emitía sonido.
pero sus ojos me atravesaron. Grité, y en ese momento la empleada reaccionó. Confundida, me preguntó qué pasaba. Se lo conté, pero ella no recordaba nada, como si en el episodio jamás hubiera ocurrido. Volvió a sus labores como si nada, pero sus últimas palabras, antes de irse, me dejaron inquieto. No pienses demasiado en lo que viste, o no vas a sobrevivir la noche. Por supuesto, no logré sacarme el incidente de la cabeza. Caída la noche, me senté en la sala con la televisión encendida, intentando distraerme, pero cuando menos lo esperé, el holograma apareció de nuevo. Esta vez se acercaba a mí. Intenté moverme, pero antes de que pudiera reaccionar, sentí que aquella cosa se metía en mi cabeza. No sé cómo describirlo. Fue como si mi mente se llenara de imágenes caóticas, recuerdos que no eran míos, rostros deformes y sombras interminables. Mi cuerpo se paralizó, similar a la sensación de la parálisis del sueño. No sé cuánto tiempo pasó. Lo único que recuerdo es despertar en la alfombra de la sala. Me dije a mí mismo que debía haberme quedado dormido y que todo había sido un sueño lúcido, pero en el fondo sabía que no era así. A la mañana siguiente, decidí investigar. Entré a la habitación de vigilancia y revisé las grabaciones. Primero, miré el video de la cocina, en el momento en que la empleada se quedó inmóvil. No había rastro del rostro flotante. Luego revisé la sala, buscando la aparición de la noche anterior. Lo que vi me dejó helado. Aparecía yo, sentado frente al televisor. En un momento dado, mi expresión se tornó vacía, como la de la empleada. Me quedé así por minutos, con la vista perdida. Luego, sin previo aviso, caí de bruces en la alfombra. No había rastro del ente, ni un solo indicio de lo que realmente ocurrió. Rebuscando en un archivero bajo el escritorio, encontré fracturas y documentos sin importancia. Pero entre ellos había un cuaderno. Al hojearlo descubrí oraciones extrañas, símbolos desconocidos y lo que parecían invocaciones demoníacas. Las palabras escritas allí me inquietaron, pero cometí el error de leer una en voz alta. De inmediato, los monitores se actualizaron por sí solos. Vi la imagen en todas las cámaras de la casa. La figura flotante. Esta vez, su forma era más definida. Parecía una mujer, pero sus extremidades eran demasiado largas y su rostro cambiaba constantemente, adoptando expresiones imposibles. En cada cámara estaba allí, mirando directamente a los lentes. Comencé a temblar incontrolablemente. La imagen desapareció de las pantallas y luego escuché un golpe en la puerta. No era un golpe fuerte, sino un sonido tenue, insistente. No sabía qué hacer. Sabía defenderme de intrusos de carne y hueso, pero ¿cómo defenderme de algo que no comprendía?
Entonces recordé la escotilla bajo el escritorio. Busqué entre las llaves hasta encontrar la correcta y la abrí. Me arrastré por el túnel hasta salir a una habitación oscura. Allí, en contraste con el resto de la casa, las paredes estaban cubiertas de crucifijos y cuadros religiosos. Me sentí aliviado, pero aún tenía la urgencia de salir. Encontré una puerta detrás de una estatua de la Virgen y salí. Pasé el resto de la noche sentado en acera esperando a que amaneciera. Cuando la empleada llegó, le conté lo sucedido. Me escuchó en silencio y solo dijo: o te acostumbras, o mejor vete. Llamé a mi patrón y le dije que no podía seguir en la casa. Aceptó sin problemas, pero me pidió que pasara una noche antes de regresar a Tamaulipas. Esa noche no salí de la sala de monitores. Volví a ver a la figura en las cámaras, observándome con su rostro cambiante. Regresé a Tamaulipas y continué con mi vida. Hasta hoy, sigo sin saber qué era aquello. Un fantasma, un demonio. No lo sé. No estoy seguro de algo. En esa casa, lo que había no era normal. Y quien la habitaba, tampoco. Y bien, amigos de Relatos del Oculto, concluimos con esta historia que nos enviaron desde Tamaulipas. ¿Qué les pareció? ¿A ustedes les ha pasado algo similar en sus jornadas de trabajo? Compártanlo con nosotros. Suscríbanse, activen las notificaciones y sean parte de esta legión de oscuridad. Pasen buena noche. Quiero contarles lo que me ocurrió en mi nuevo trabajo. Antes de la pandemia, trabajaba en una fábrica de calzado, pero tras un recorte de personal, me vi obligado a dejar ese empleo, en el que llevaba años. Con 60 años a cuestas, encontrar trabajo no fue sencillo. La gente no suele contratar a personas de mi edad. Por suerte, conseguí empleo como vigilante nocturno en un almacén de ropa para donaciones. Solo tenía que dar rondas y vigilar que nadie intentara robarse algo. El trabajo no pagaba mucho, pero suficiente para seguir adelante. El hijo del dueño, un joven llamado Ramiro, fue quien me recibió. Me mostró el almacén y me advirtió que, aunque rara vez pasaba algo, había veces en que algunos ladrones se colaban. Me dio una pistola descargada, solo para espantar a quien intentara entrar. El primer turno comenzaba a las 9 de la noche. Recorrí el almacén con mi linterna en una mano y la pistola en la otra. El lugar se veía más grande, de noche. Los pasillos eran interminables y las estanterías proyectaban sombras alargadas que de verdad me inquietaban. Para tranquilizarme, me puse a silbar. Todo iba bien, hasta que el sueño comenzó a vencerme. Fui a la mesa del lobby, donde había una cafetera. Mientras preparaba el café, escuché algo
que me heló la sangre. Un silbido igual al que yo había hecho momentos antes. Agarré la linterna y fui a investigar. Caminé por los pasillos buscando el origen del sonido, pero no había nadie. Lo inquietante fue que el silbido pasó por mi lado, como si alguien invisible me hubiera cruzado de frente. Sentí un frío repentino que me hizo temblar. Regresé a la base y revisé las cámaras de seguridad. En una de ellas vi a un niño. No tendría más de 10 años. Tenía la piel extremadamente blanca y unos ojos brillantes como faros. Se movía como si buscara algo y de pronto giró la cabeza y me miró directamente a la cámara. Luego desapareció. Pensé que podía ser un intruso, pero algo en la forma que se esfumó me hizo dudar. Decidí recorrer el almacén otra vez. Mi corazón latía con fuerza y la linterna temblaba en mi mano. Al llegar a una habitación que Ramiro me había dicho que permanecía cerrada, escuché un fuerte golpe del otro lado de la puerta. Miré por la pequeña ventanita que había en la puerta, pero no vi nada. Cuando estaba por alejarme, un rostro apareció frente a la ventana. Era una mujer pálida, de ojos hundidos y cabello revuelto. Me quedé congelado. Saqué la pistola y le ordené que saliera, pero la mujer simplemente se desvaneció en la oscuridad. Regresé tambaleándome a la base. Mientras intentaba calmarme, escuché una voz que me susurró al oído. Estas son mis cosas. Recordé algo que mi abuelo me había enseñado de niño. Decía que los chaneques, seres que toman la forma de niños para hacerte perder la razón, odian la sal. Corrí a mi mochila y busqué una bolsa con sal que llevaba para mi comida. Formé pequeños montones y los coloqué por el almacén. De pronto, el niño apareció en la puerta. Se agachó para recoger una de las bolitas de sal que había escondido en un pedazo de pan. En cuanto la probó, se estremeció y desapareció como un moho en el aire. No volví a verlo, pero la mujer seguía allí. Al día siguiente, busqué entre las cosas apiladas en la habitación que estaba cerrada. Entre la ropa vieja encontré un trapo gastado. Era un vestido de algodón, manchado y desgastado, pero parecía haber sido muy querido por la dueña. Lo doblé con cuidado y lo coloqué en una caja limpia que puse en lo alto de una estantería. Luego me dirigí al centro de la habitación y dije en voz alta: respeto tus cosas. Las he guardado para que nadie las dañe. No quiero problemas. Solo cuido este lugar. El ambiente pareció aligerarse. No volví a ver al niño ni a la mujer. Desde entonces, las noches en el almacén han sido más tranquilas. Aunque a veces, cuando llega un nuevo lote de ropa, puedo escuchar un leve silbido
que parece venir de algún rincón oscuro. Y bien, querida audiencia de Relatos del Oculto, ¿qué piensan de esta historia que nos enviaron? Sin duda alguna, hay cosas que simplemente no se van, cosas que tienen algún cierto apego, ya sea al lugar o a lo material, pero siguen aquí entre nosotros. Dejen en sus comentarios qué experiencias paranormales han tenido, ya en sus trabajos o dentro de sus hogares. Me gustaría que apoyaran este canal. Suscríbanse, activen las notificaciones para que no se pierda ninguno de estos relatos. Y si tienen alguna historia que quisieran compartir, háganos saber en los comentarios. Continuamos con la siguiente historia.